lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 de la mañana, gracias. Seguimos en nuestro espacio de noticias a primera hora a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Yo les decía, a lo largo de la semana fue polémica este choque de trenes, esta pugna de poderes, esta confrontación, llámenlo como ustedes quieran, cada quien le puede llamar como quiera. ¿Ya? Yo le llamo choque de trenes y pugna de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. Aquí, desde el punto de vista jurídico, ayer di mi opinión y anteayer también sobre esta decisión del presidente, que creo que es muy cuestionable, porque el canal no era el de la imposición, sino el de acudir a la Corte Constitucional. Al final, la Corte en algún momento tendrá que dirimir este tema. Mientras tanto, la denominada ley antipillos está en vigencia. Entró en vigencia desde anteayer, que está publicada en el registro oficial. Ley orgánica urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Ese es el nombre de la denominada ley antipillos. Y por supuesto, como ya está vigente la ley, y hasta que la Corte Constitucional no declare lo contrario, esa es ley de la República y tendremos que cumplir con la ley, hay que conocer en qué consiste esa ley. Por ejemplo, se plantea el tema del impuesto a la compra-venta de vehículos usados, la creación de la figura de las sociedades deportivas anónimas y modificaciones al funcionamiento de la unidad de análisis financiero y económico. Para desmenuzar esto con maicitos, para los ignorantes como nosotros que no conocemos los temas tributarios, acudamos a un especialista en la materia. Le quiero agradecer al doctor Napoleón Santamaría, que está conectado con nosotros vía telemática. Él es jurista, abogado, especializado en temas tributarios. Doctor, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien habla, Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Fabricio, buen día. Fuerte abrazo a ti y a Belkis y a través de sus micrófonos a los amigos que nos escuchan. Buen día a todos. Gracias, Bienvenido. doctor. A ver, doctor, usted suele ser bastante didáctico y le pido que bajo la misma óptica nos explique tal vez lo que con mayor fuerza necesita saber el común de los ciudadanos. Necesitamos saber qué es el tema del impuesto a los vehículos usados. ¿Cuáles son los cambios incorporados en esta ley que ha entrado en vigencia el momento que mañana pasado alguien haga una transacción de compra-venta de vehículos usados, doctor? A ver, entonces, el mundo de los vehículos es vehículos nuevos, es decir, los que están en las casas comerciales, los que acaban de ser importados, y los vehículos usados. Respecto de los vehículos nuevos, ¿hay algún nuevo gravamen, algún nuevo tributo? La respuesta es no, no hay ninguno respecto de los nuevos. Respecto de los usados, hay un nuevo gravamen, diríamos, hay un reemplazo de gravamen. Hoy día hay algo que se llama fonvial, que es un impuesto que se causa justo en la compraventa del vehículo usado. Representa el 1% y ayuda a la vialidad, sobre todo del sur del país. Ese impuesto que actualmente rige ha sido derogado. Y en su reemplazo ha venido otro impuesto, que es un impuesto igual a la transferencia de dominio, a la venta de vehículos usados. La ley lo que dice es que el impuesto será hasta del 5%, que no puede exceder del 5%. Pero Y perdón, doctor, ese valor depende, digamos, esa tarifa de hasta el 5% depende del valor del vehículo. Dependerá del valor del vehículo, pero eso no está regulado, porque la ley solo dice, aplicaremos de hasta el 5%. ¿Sobre qué? Sobre el valor del contrato de compra-venta del vehículo. Yo te vendo a ti, Fabricio, mi vehículo en 30,000, ahí está la base imponible. Pero la ley dice que esa base imponible no puede ser nunca menos de la base que consta el vehículo que estoy vendiendo en el SRI. Resumen, sí está clara la base es el precio de venta del vehículo usado, pero mínimo el que consta en las bases del SRI. Lo que no está claro todavía es la tarifa, porque el gobierno ha dicho que no les va a cobrar a todos el 5, sino que va a haber una tablita de 0 a 20,000, 0,75, no sé, pero eso no está en la ley. Habrá que esperar a ver si es que en el reglamento se incorpora esta tabla tarifada de este tributo, mi querido Fabricio. Doctor, entonces, para ser más precisos todavía, si bien este impuesto reemplaza a uno que estuvo vigente, lo nuevo en este caso sería la progresividad. ¿Sería así? Sí, a ver, yo rescato dos cosas. Primero, a ver, aquí hay un problema jurídico que ya lo hemos resuelto, o que lo ha resuelto la Corte varias veces. Ese problema jurídico es que, en mi opinión, sí se viola el principio de unidad de materia.
Porque en esta ley se está creando un tributo y se habla de otros temas. Se habla de UAFE, se habla de activos digitales, se habla de sociedades anónimas deportivas que no tienen que ver con el mundo tributario. Y la Corte Constitucional, durante varias sentencias, ya ha dicho esto es una violación al principio de la materia y podría entonces declararse inconstitucional. Uno. Dos, es lo que se agravaría, se entiende que lo que se agravaría es que el auto de alta gama sí tenga una mayor grabación a su transferencia. ¿Sí? Y es menor, no es menor, el que sí es importante. Hoy día el vehículo de alta gama dejó de ser un vehículo y se convirtió en una moneda de cambio. Hoy es el sistema por medio del cual pago deudas o pago deudas no muy legales, digámoslo así. Mire, los vehículos usados se han utilizado. Ayer casualmente la policía hablaba de una intervención en una ciudadela de Durán y se encontraban varias decenas de vehículos de alta gama en una ciudadela, digámoslo así, de clase media. Y esto es ¿por qué? Porque este es el mecanismo que se ha encontrado, no en todos los casos de luego, pero sí en muchos se ha encontrado como el mecanismo ideal para hacer pagos de favores o de actividades ilícitas, digámoslo claramente. Hoy día, ¿cómo se paga un soborno? ¿Cómo se paga una coima? ¿Cómo se paga un acto ilícito? A través de la entrega, entre comillas, de estos vehículos en alta gama. Claro, ustedes me dirán, ¿y dónde está el secreto? Es que se promete un soborno de 200,000, pero se hace el contrato de compra-venta por 3,000. Esto es lo que de alguna manera la ley, sí, en esta parte de vehículos, al menos de alta gama, vendría a controlar, porque ya no podrá hacerlo sino por lo menos sobre las bases que constan en el servicio de rentas internas. Doctor, ¿podría usted, luego de esta explicación, podría poner un ejemplo muy práctico, muy didáctico, para que la ciudadanía, más o menos el oyente, el internauta que está con nosotros ahora mismo, tenga una idea? No sé, un ejemplo de un vehículo con un valor, ¿cuánto le correspondería pagar? Más o menos, ¿cómo podríamos hacerlo, doctor? ¿Cómo funcionaría más o menos? Hoy en el Ecuador, el vehículo promedio es de $23,000. Es el promedio del vehículo usado que se vende. Unos serán menores, otros mayores. Tal como está hoy día la ley se debería pagar $230, es decir, el 1%. Tal como está la nueva reforma, bueno, el 1% es hasta anteayer, cuando se dio con la reforma, aparentemente de 20,000 a 50,000, según han dicho funcionarios del gobierno, subiría al 1.25%. Por lo tanto, ya no sería 230, sino $265 aproximadamente. ¿Sí? ¿Que es potente recaudatorio? No, para nada. ¿Que esto nos va a ayudar a cubrir algún hueco fiscal? Para nada. ¿Que hay algún control efectivo? No. ¿Ayuda? Sí. Pero la verdad, mi querido Fabricio, yo creo que esto es lo menor de la ley. Hay temas importantes en la ley que lastimosamente no se pudo. Tú decías el choque de trenes, yo digo esa inconsecuencia del país. Cuando yo esto expongo en foros internacionales, siempre es una vergüenza el Ecuador que no se puedan sentar a discutir ejecutivo, legislativo, los legisladores, abonar, a traer técnicos, expertos a la academia y hacer una ley. O sea, finalmente no les gustó algunas cosas, eliminen, para eso es colegislar. Es el proceso de dos debates y cambien, etcétera, pero que pulan. El tema tributario es lo menor. Hay temas mucho más importantes que trae esta ley denominada antipisos, mi querido Fabricio. Doctor, ¿cómo evitar que en la práctica se produzcan distorsiones en la aplicación de esta tabla para el pago del impuesto, toda vez que no está determinado de manera precisa en la ley como tal? No, poder controlar esto, no. Esto es el riesgo de lo que se llama delegar la base imponible o la cuantía del tributo no a la Asamblea mediante acto legislativo, creación de ley, sino mediante normativo del presidente de la República o del Servicio de Rentas Internas, a través ya sea el presidente de un decreto presidencial o ya sea a través de la serie de una circular de carácter general obligatorio. Manera no hay cómo, mire, pero el Ecuador estamos creando desde hace mucho tiempo este sistema. Primero, tenemos un tema donde hoy esta tarifa de los vehículos la va a definir o el presidente en el reglamento o el SRI en circular. Pero también el IVA puede bajar y subir al 13% como quiera el presidente, se lo delegó en su momento, o hace tiempos, en el 2021, también se le delegó al ISD,
el impuesto a las divisas puede delegarse al presidente para que lo mueva, y por eso lo movió en enero sin pasar por la Asamblea. Es decir, la Asamblea, en esta pésima actitud legislativa, que ya no viene desde hace un año, 12, la Asamblea es un óbice para el país. Esta Asamblea lo que ha hecho es durante décadas delegar al Ejecutivo facultades. ¿Y por qué lo delega? No por un tecnicismo, no por una forma correcta de subrogar las facultades, no, sino por esa medición politiquera de yo no me quiero quemar con esto, entonces creo la ley, pero le delego al presidente que él se queme políticamente, él gaste su capital político. Eso es lo que ha pensado la Asamblea durante mucho tiempo, y por eso es que tenemos, Belkis, no solo sino varios tributos con estas delegaciones peligrosas al presidente. Solo déjeme hacer un paréntesis. Por eso es que usted ve que tantos candidatos a la presidencia hablan, yo voy a bajar el IVA al 12, otros más acelerados se van a bajar al 10, al 8, al 0, algunos indígenas, etcétera. Y este es el caos de este país, ¿no? Esta falta de seriedad. Pero Belkis, solo déjeme darle una reflexión y a los amigos que nos escuchen. Esto, usted si va a Colombia, Perú, para no irme a otros países, ¿no? Solo los del norte y del sur. Esto no hablan allá. Estas cosas son como ya superadas. Esto se acabó hace 50 años. Pero el Ecuador sigue en estos diálogos infructuosos que no le ayudan para hacer lo que queremos, desarrollarle al país. Doctor, entonces, este impuesto no es un impuesto nuevo, no es que se cree un nuevo tributo. No, para nada. Es el mismo, quizá más fuerte, más repotenciado, más gravoso en lo que es vehículos usados. Pero como consta en la ley su recaudación y la forma de controlar esa recaudación, digamos, es una normativa mucho más robusta que la que estaba vigente antes de que se publique esta ley antipillos, o todavía tenemos dudas sobre eso. No, la verdad, más robusta, más potente, más fuerte, para nada, en lo absolutamente para nada. Lo que cambia es mayor tarifación en algunos vehículos que, como estaban conversando, no sabemos todavía cuáles, desde qué base o no. Pero insisto, Fabrizio, este es un tema importante, pero no es lo sustancial. La ley tiene 3 temas importantísimos. Darle mayor facultad a la UAFE en el combate de lavado de activos. Por ejemplo, mira ahí, ¿qué incorporan? Que los agentes de aduanas, ya sean controlados por la UAFE. ¿Esto es correcto? No, claro, y la Asamblea debió debatir este tema. Mira, los agentes, muchos buenos agentes afianzados hacen bien las cosas, pero ahí sabemos que hay sinvergüenzas agentes afianzados que subvalúan los bienes para pasarlos por aduana más barato y pagar menos arancel, o les cambian de partidas a una partida más baja. Bueno, ahora estos señores también van a ser controlados por la UAFE. Me parece una muy buena cosa. 2, también en las fortalezas de la UAFE se incorporan a los seguros con ahorro. Estos seguros donde la gente se les aparece, se tropiezan con $500,000 y no saben dónde guardar, y lo guardan en una póliza de seguros, una compañía de seguros, el famoso seguro más ahorro. Estas compañías también van a comenzar a reportar. Muy bien. Van a comenzar a reportar todos los equipos de fútbol, fundaciones, la Fundación X, la Fundación Y, todas las fundaciones que me están escuchando, van a reportar a la UAF, y me parece muy bien, porque ustedes, señores fundaciones, no pagan impuesto a la renta, no han pagado nunca. Al menos el Estado tiene que controlar que los dineros que reciben no sean dineros provenientes de alguna actividad lícita. Entonces, mira, ya sé algunos temas de la UAF interesantísimos. Otro que es mucho más potente, activos digitales. La ley trae algo de activos digitales y es un tema que debimos haberlo. Lastimosamente se cerró así abruptamente que no lo sabemos, pero el activo digital es el llamado el Bitcoin. Ya, por ejemplo, en Chile, tú puedes pagar impuestos con Bitcoins, con monedas digitales. Una de esas monedas digitales es el Bitcoin. Ya se puede pagar impuestos con eso. En el Ecuador no, todavía no se puede. Ni siquiera está en la capacidad de retomarlo. Pero la ley dice, estos activos digitales van a entrar a control de la UAFE. ¿Y parece correcto? Claro que sí. Porque el activo digital puede producir una fintech, y una fintech es un banco en la nube, y eso ya no hay cosas físicas. Ya vimos lo que pasó en Ambato con la cooperativa de la Cámara de Comercio, ¿sí? Hay que controlar, claro que hay que controlar, hay que revisar, y entonces yo creo que la ley, si nos hubiéramos sentado como país a tratar de armar una ley interesante, créeme, mi querido Fabricio, no el tema fiscal, sino hay otros temas muy importantes que perdimos una oportunidad de debatir. Bueno, no es la última, ojalá vengan una nueva
a futuro. Doctor, si bien usted ha hecho referencia y ha recalcado en esta importancia de fortalecerle a la UAFE como institución, como entidad, ¿qué ha venido pasando este tiempo con la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE? Es decir, tal cual como está determinada hoy en día, ¿no ha sido suficiente para poder ejecutar las acciones para la prevención del delito de lavado de activos y financiación de otros delitos? Una de las cosas, ¿cómo salen los países adelante? Mire usted los países europeos. Los países europeos han llegado a tener 4 o 5 Ferraris en el Estado, en el sector público, que dinamizan a esos países. Uno de esos es la UAFE. Definitivamente la unidad de lavado de activos, la que protege que las actividades económicas no se sientan contaminadas por estos capitales. ¿Y por qué? Porque, el que es el mensaje claro, el capital de origen ilícito no le interesa formar empresas a largo plazo, generar empleo, crear riqueza, afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, pagar los impuestos debidos a la administración tributaria o las administraciones seccionales, proteger el medio ambiente. No. Estos capitales de origen son capitales depredadores. Lo que buscan es rápidamente cambiar su estatus de ilicitud con una apariencia de licitud en este proceso de lavado de activos y tratar de penetrar el sistema financiero y salir del país. Por lo tanto, son capitales negativos. Aquí se confunden muchos ecuatorianos cuando en esos comentarios de calle dicen, no, es que esa platita nos ayuda. No nos ayuda, es perjudicial y hay que combatirla. Y si no, pregunten a la gente de Medellín lo que les costó décadas de haber cometido el error de haber captado esos capitales, cómo salir. Y entonces contesto su pregunta, ¿qué le pasa al Ecuador? Que la UAFE no funciona, que la UAFE no ha metido presos sino a 3 personas, que no ha recaudado, no ha recuperado sino $0. ¿Pero por qué? ¿Por falta de capacidad de estar fortalecida? ¿Por falta de qué? Por falta de gestión. Ahí tiene, es como un Ferrari. Si usted le da un Ferrari a un conductor que no sabe manejar un Ferrari, seguro no va a funcionar. Entonces haya faltado gestión tributaria, gente con talante, con capacidad, con honorabilidad y con toda la energía de jugarse, porque en el mundo entero el director de la UAF es conocido como el zar, y ejecutar. Y ejecutar lo que ya se tiene. Ahora se le ha potenciado más, por ejemplo, la facultad sancionadora. Ya se le permite que la UAF sea potestad sancionadora directa y que el presidente elija, el presidente de la República me refiero, elija al director de la UAFE, ya no la asamblea como estaba anteriormente, de esa terna. Bueno, ¿qué es lo que le ha pasado a la UAFE? Que no le ha aportado al país, que ha sido absolutamente ineficiente. Necesitamos potenciarle clarísimamente que sí. Mire, rápidamente, Belkis, si nosotros como país potenciamos la UAFE, el SRI, la Contraloría General del Estado, el SENAE y el IES, que son los 5 Ferraris que tiene el Ecuador, este sería otro país donde no perderíamos tanta plata, no permitiríamos tanta evasión, no permitiríamos tanta lavada, ni tanta corrupción en el sector público Contraloría. Y créame, yo tengo ahí, algún momento le comparto las cifras que hemos sacado con la universidad. El país en estos años ha perdido ahí fácilmente más de $40 mil millones que debimos no haberlos perdido. Es el ejercicio. Hacer que funcione el Estado para no perder todo lo que hemos perdido. Oye, doctor, ya le voy a preguntar algo más de la UAFE, pero antes voy a retrotraerme a la primera parte de la entrevista cuando hablamos del impuesto a los vehículos usados. Y aquí tengo un mensaje de un oyente. Dice, ni siquiera, dice, ¿qué tiene que ver que se usen carros usados de alta gama? Los pillos pagarán el impuesto y ya, dice el oyente. ¿Es así? Lo que pasa es que ¿Cómo se malutiliza el vehículo de auto? O sea, es que nunca se transfiere el dominio. Entonces son estas dádivas, entregas del vehículo de alta gama al otro pícaro que quería el soborno, el acto ilícito, pero sin transferir el dominio. Es decir, son lo que en el mundo de los vehículos llaman los FFRs. Si tómate, te entrego el vehículo, pero papeles no hay. Y esos son los que andan polulando por el país sin placas y como medio de pago. Lo que busca la ley ahora es decirle, no, debió haberse incorporado alguna disposición adicional que diga, vea, no, usted está gozando el vehículo, especialmente el de alta gama, es suyo. Ah, es que no hay contrato, pero ¿para qué usa? ¿Cómo así usa? ¿Quién utiliza un Mercedes de $200,000 en buen quiteño, emprestadito por un tercero? Nadie. Estas son las cosas que debimos cerrar para evitar el mal uso de
de este sistema de moneda de cambio de vehículos de alta gama. El tema es ahí tenemos que controlar. Definitivamente sí, mi estimado amigo, debemos controlar ese sistema corrupto, no todos, desde luego, no todos, de comercialización de vehículos de alta gama. Voy al tema de la UAFE que estábamos conversando. Acá, anteayer estuvo Ana Belén Cordero, ex asambleísta, y ella, por ejemplo, mencionaba el tema de la UAFE y el tema de la forma de designación del director de la UAFE, que cambió a partir de que la Asamblea Nacional insistió en un texto originalmente aprobado, no acogió un veto parcial del Ejecutivo, en una ley anterior, y se planteaba que el director de la UAFE salga de una designación política de la Asamblea Nacional. Entiendo que con esta ley se retoma el hecho de que la designación del director o directora de la UAFE será potestad del Poder Ejecutivo. ¿Cómo le ve usted? Sí, definitivamente vuelvo al Poder Ejecutivo. A mí no me ha gustado nunca porque eso es subyugarle a estos 4 comandantes de estos Ferraris que he comentado a la decisión del presidente de turno. Y la verdad nunca he sido conforme de que lo designe el presidente al de la UAFE, ni al del SRI, tampoco inconforme. Mire cómo lo designan en Chile o en la ciudad de Perú. Es casi un superministro que dura generalmente entre varios gobiernos, 6 años, 8 años, ¿sí? Y nunca coincide con el inicio de un periodo presidencial. Podría parecerse, por ejemplo, con esto que está explicando, digamos, pasa con los superintendentes. O sea, al día de hoy, si bien es cierto, las ternas de superintendentes las presenta el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, deciden un proceso cerrado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero al final, el periodo de los superintendentes no necesariamente coincide con el periodo de los presidentes. Eso que es correcto, que así debería funcionar. Hay ese equilibrio, esos pesos y contrapesos, esa autonomía. Porque aquí ¿qué le pasa al país, Fabricio? ¿Y por qué porque aquí creemos en las personas? Voy a poner nombres. Es que la señora Elsa de Mena era muy funcionaria, efectivamente era una funcionaria, pero el SRI no podía existir porque ella existía. No, el SRI tenía y debería ser más fuerte que la persona. O otros directores posteriores que eran malos y otros medios pícaros y otros sinvergüenzas, no porque estos pícaros llegan al cargo, dañan la institución, no. El Ecuador tiene que empezar institucionalmente. Si algo le falta a este país es institucionalidad y sobre todo institucional jurídica, que ese es el primer repelente, ese es la barrera que no le permite llegar a inversión extranjera. Cuando, en mi experiencia profesional, cuando yo hablo con inversiones del exterior, aquí no es que los políticos, claro que los políticos son pésimos, pero no es la causa fundamental, no es la causa, el toque de poderes, es la de jueces y de las instituciones públicas. El inversionista del exterior le teme, es aterrado de lo que diga el funcionario corrupto de la superintendencia de compañías, o de la de bancos, o de la Contraloría, o en general, no quiero sino a todo el Estado y sobre todo la función judicial, mi país. Oiga, doctor, y para ir cerrando, usted también hablaba del tema de los clubes deportivos. Leí a algunos colegas que planteaban unas inquietudes porque, claro, en el caso de los equipos de fútbol, por ejemplo, hablando de habla de clubes deportivos la norma, no solamente de clubes de fútbol, pero en el caso de los clubes de fútbol, esto no podría entrar en contradicción, por ejemplo, con normas generadas por la Federación Internacional de Fútbol asociado a la FIFA, doctor. Mira, el tema de equipos de fútbol, la realidad del fútbol ecuatoriano, pero bien lo que dices tú, no solo es para el fútbol, sino primero, todas son entidades sin fin de lucro, todas. Y yo estoy seguro y consciente que hay instituciones que lo hacen y lo hacen muy bien. No voy a citar nombres, pero creo que todos sabemos quién hace y la hace muy bien. Pero hay otros que la hacen y la hacen muy mal. Y han quebrado los equipos de fútbol. Hoy día en el Ecuador, insisto, sin dar nombres, hay equipos quebrados. ¿Qué espera ese equipo quebrado? De la capital, de Guayaquil, de Manabí, de Cuenca, etcétera. Muchos equipos quebrados. ¿Qué espera ese equipo de fútbol? La verdad, espera que venga el mecenas y que le ponga 1, 2, 3, 4 millones de dólares y le saque el equipo. Esa es la lógica de la dirigencia deportiva del Ecuador. El tema es que eso no sabemos el origen. Aquí ya hubo un embajador que dijo que los equipos de fútbol, algunos, lavaban activos. Y claro, si es que está mal en una situación, si no hay accionistas, si nadie le pone y buscan estos mecenas,
Este es un diálogo permanente, especialmente en la costa. ¿Cuál será el nuevo presidente? No es presidente, es mecenas, que venga con millones a salvar. Entonces, Fabricio, ¿qué es esto? Esto tiene que acabarse. Los equipos de fútbol que no pueden salir patrimonial y financieramente tienen que pasar a SAS, necesariamente a sociedades anónimas deportivas. ¿Y entonces qué? Si yo soy del equipo X y mañana venden acciones y cada acción vale $10,000 y yo, Napoleón Santamera, quiero comprar, entonces compro. Pero también Fabricio, también Belki y Juan y Marí, compramos varios. Pero como somos ya accionistas, entonces yo ya le pido los balances, yo ya le exijo informe de auditoría externa, yo le pido participar en el Consejo de Vigilancia, yo le pido un comisario, yo leo permanentemente sus declaraciones de impuestos y opino, y entonces le controlo las decisiones que hoy son descarriladas, excepto las buenas y grandes y triunfadoras instituciones deportivas que tenemos en el país. Las demás son una bomba de tiempo. Ahí puede hoy día estar pasando todo lo inimaginable que tenemos que cuidar. Claro que sí. Te doy un dato más, Fabricio. Y estas ads, luego de transformarse, también van a pasar a control de la UAFE, lo cual es lógico y correcto. En el fútbol no solo es el fondo del equipo de fútbol, sino son todas las ventas de los derechos deportivos a los jugadores, todo lo que es primaje, todo lo que es pautaje deportivo, explotación de la marca o del intangible del jugador o del equipo de fútbol. ¿Necesitamos controlar eso? Claro que sí, Miguel Fabricio. Es parte de organizar este país. Si algo tenemos un desorden en este país, hay que inmediatamente entrar a organizarlo. Y me parece que es un paso, no necesariamente, no es obligatorio, no todos tienen que pasarse. Hay instituciones deportivas que se manejan muy bien. Si siguen manejándose así, perfecto. Quédense como fundaciones, hagan bien las cosas y no paguen impuesto a la renta. Esta es la trilogía. Quédese como entidad sin fin de lucro, haga bien las cosas y no pague impuestos a la renta. Por el contrario, usted es medio desordenado, vaya y hágase una SAT, porque usted no puede ser ordenado, pague impuesto a la renta y deje que sus accionistas, que ahora ya se incorporan a su equipo, lo controlen, le ayuden a organizarse, le ayuden a formalizarse. Y esto es la realidad del 80 o del 90% de equipos, al menos de fútbol en el Ecuador, Miguel Fabricio. Correcto. Doctor Napoleón Santamaría, gracias por su tiempo, por esta explicación, por sus aportes para el debate sobre la denominada ley Antipillos. Un abrazo, ¿ah? Un buen día. Con gusto, Fabricio. Belkis, buen día, saludos. Muy gentil a Napoleón Santamaría, abogado especialista en temas tributarios. Su opinión sobre este proyecto que, como digo, más allá de la discusión y de la pugna política entre el Ejecutivo y la Asamblea, está en vigencia y hay que cumplirla hasta que la Corte Constitucional no diga lo contrario. O sea, es así. Podemos cuestionar la manera como entró en vigencia, pues está en vigencia. Hay que esperar, obviamente, la presentación de la acción de inconstitucionalidad que ha sido anunciada por parte de la Asamblea Nacional, pero mientras tanto está vigente esto del impuesto a los vehículos usados, esto que explicaba Napoleón Santamaría sobre la UAFE y también lo de los clubes deportivos. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.